¿Y si te dijera que el hombre que dio nombre a toda una nación empezó su camino como un estafador? Así es, Jacob, sí, ese Jacob de la Biblia, no era precisamente el tipo de personaje que uno pondría de ejemplo en la escuela dominical, al menos al principio. La historia de Jacob es una montaña rusa emocional, llena de decisiones polémicas, giros familiares y encuentros místicos que dejarían boquiabierto a cualquier guionista de Netflix. Mientras muchos esperan perfección de los escogidos por Dios, la narrativa bíblica rompe ese mito sin piedad. Dios no usa a los impecables, usa a los disponibles. Y entre los conflictos con Esaú, mentiras bien orquestadas, la escalera de Jacob y hasta una lucha cuerpo a cuerpo con el mismo Dios, descubrimos algo que rara vez se dice en los sermones del domingo: el proceso de transformación espiritual puede ser caótico, pero es real. Así que respira profundo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu forma de ver la fe, el propósito, y hasta tu propia historia. ¿Listo? Incluso antes de respirar por primera vez, Jacob ya cargaba con un destino controvertido. La profecía de que el mayor servirá al menor no era solo un anuncio divino, era un golpe contra la lógica social de la época, una ruptura con las tradiciones patriarcales dominantes en el Antiguo Testamento. Quien observa la historia de Jacob en la Biblia rápidamente percibe que Dios no elige a los más perfectos, sino a los más dispuestos. Y, entre nos, ¿cuántas veces dejamos de creer que podemos ser usados por Dios solo por nuestras fallas? Si Jacob, con todos sus defectos, estaba en sus planes, ¿no podrías estar tú también? El relato bíblico nos muestra que, incluso en el vientre, Jacob ya peleaba su primera batalla con Esaú. Eso dice mucho sobre quién llegaría a ser, un personaje complejo, intenso y profundamente humano. La historia de Jacob en la Biblia revela una verdad que muchas veces se ignora en la fe cristiana: Dios trabaja con la imperfección. Él moldea con barro agrietado. Imagínate si los grandes líderes como los patriarcas bíblicos fueran todos impecables, serían inalcanzables para nosotros. Pero no, son como tú y como yo. Y justo cuando creemos que el conflicto se calma, el siguiente episodio está por comenzar. La escena parece sacada de una película. Esaú regresa del campo exhausto, hambriento, y encuentra a Jacob cocinando un humeante guiso de lentejas. En ese momento, ¿qué vale más, un plato de comida o el derecho de primogenitura? Parece broma, pero fue exactamente eso lo que ocurrió. Y ahí está uno de los episodios más simbólicos de la historia de Jacob y Esaú, donde el impulso vence a la visión de futuro. ¿Cuántas veces, por impulso, cambiamos algo valioso por migajas momentáneas? Jacob, como un verdadero estratega, detecta el punto débil de su hermano y actúa. No con fuerza, sino con inteligencia y una buena dosis de oportunismo. Eso nos hace pensar sobre los personajes bíblicos: no son planos, y la Biblia Sagrada no los embellece. La historia de Jacob en la Biblia nos recuerda que la sabiduría no siempre viene vestida de virtud. Y ahora que la bendición está en juego, la tensión solo empieza a subir. Con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob protagoniza una de las escenas más impactantes del Génesis: el famoso engaño a su padre Isaac. Usando pieles de cabrito, las ropas de Esaú y hasta mentiras temblorosas, se hace pasar por su hermano para recibir la bendición. Y no era cualquier bendición, era una palabra profética que moldearía el destino de naciones. En medio de tanta tensión, vemos que la historia de Jacob en la Biblia no nos da un héroe perfecto, sino un ser humano dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Y qué riesgo, eh? Engañar al propio padre ciego, parece de novela, ¿verdad? Pero es ahí donde la Biblia Sagrada nos sacude. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conquistar lo que creemos que nos pertenece? Jacob y Esaú representan ese duelo eterno entre el impulso y la estrategia, entre el derecho natural y la astucia espiritual. La bendición de Jacob se recibe bajo un velo de mentiras, pero con un peso eterno. Y sin saberlo, Jacob acaba de encender una chispa que arderá por generaciones. En una noche que lo cambiaría todo, Jacob se encuentra solo, en un valle silencioso, a punto de enfrentar no solo su pasado con Esaú, sino también sus propios miedos. Y entonces, ocurre la lucha más misteriosa de la narrativa bíblica:
la lucha con Dios. No fue una batalla común, sino una batalla del alma. No hubo espadas, pero sí sudor, dolor y persistencia. Quien ya ha pasado noches en vela por decisiones difíciles sabe muy bien lo que representa ese momento. Jacob lucha hasta el amanecer, cojeando en su cuerpo pero firme en su espíritu. Es allí donde Dios cambia su nombre por Israel, no por casualidad, sino por su insistencia, su sed de transformación espiritual. Ese nuevo nombre trae consigo un nuevo destino, el de un hombre que aprendió a no huir, sino a encarar. La escalera de Jacob ya no está solo en los sueños, está en su camino. Y mientras él cambia, ¿su vida familiar también empieza a tomar giros inesperados? Apenas termina una lucha, y Jacob ya se ve envuelto en otra, esta vez, dentro de su propio hogar. El hombre que engañó, ahora es engañado. Labán le da a Lea en lugar de Raquel, y el ciclo del engaño sigue girando. La historia de Jacob y Lea comienza sin amor, pero con muchas consecuencias, mientras que Jacob y Raquel viven un amor intenso, casi de leyenda. Entre suspiros y celos, los hijos van llegando, 12 en total, formando las tribus de Israel, cada una con la marca de su linaje. La Biblia Sagrada no escatima detalles sobre esta familia cargada de envidia, disputas y promesas. Es fácil juzgar desde afuera, pero ¿quién no ha vivido conflictos familiares? Las mayores batallas, a veces, se libran dentro de casa. La narrativa bíblica nos invita a pensar, ¿cómo enfrentamos los celos, el favoritismo o las pérdidas que se acumulan en el alma? La historia de Jacob refleja lo que muchos viven, el reto de equilibrar la fe cristiana con el caos de la vida real. Y justo cuando parece que todo se estabiliza, llega la hora de volver. Después de años lejos, Jacob regresa a Canaán con el peso de un pasado que aún resonaba en cada paso. El encuentro con Esaú, que parecía una cuenta pendiente, se transforma en un abrazo cargado de perdón, y en ese instante, algo cambia en el aire. Aquel que huyó con miedo ahora se inclina con humildad. La reconciliación de Jacob y Esaú muestra que incluso las heridas más antiguas pueden sanar. Pero, como en la vida, no todo se calma enseguida. Jacob aún enfrentaría pérdidas profundas, como la muerte de Raquel, y escándalos entre sus hijos. Su luto, su amor por José, su travesía hasta Egipto, todo esto forma parte del desenlace de una vida intensa. Incluso en medio del dolor, él permanece como uno de los patriarcas de la Biblia más humanos y memorables. Su legado vive en las tribus de Israel, en los nombres que se convirtieron en pueblos, y en las lecciones que aún cruzan generaciones. Y claro, esta historia no estaría completa sin una poderosa introducción. La historia de Jacob no es solo un viaje en el tiempo, es un espejo. Y la gran pregunta que queda al final de este recorrido es, ¿qué estás haciendo con los capítulos de tu propia vida? ¿Estás huyendo de los conflictos, cambiando tu propósito por migajas, o tal vez ya te viste luchando en la oscuridad como Jacob aquella noche solitaria? Tal vez estás justo en medio de tu propia transformación espiritual y aún no lo sabes. Pero ahora que conoces esta narrativa bíblica en profundidad, ¿qué tal si aplicas estas lecciones? Busca reconciliación, abraza tu identidad, persiste en la oración, incluso cuando avanzar parezca doloroso. ¿Qué parte de la historia de Jacob te tocó más? ¿El engaño, el perdón, la bendición? Comenta aquí abajo, quiero leerte. Y por supuesto, si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre los personajes bíblicos que transformaron la historia, y aún tienen mucho que enseñarte.